Desde que se declaró la guerra contra las drogas en Estados Unidos, en 1973 durante la presidencia de Richard Nixon, se hizo oficial la versión de que eran cárteles de otros países, primero colombianos y luego mexicanos, entre otros, quienes ingresaban y vendían grandes cantidades de narcóticos en ese país. Se consideraba que entre los estadounidenses había solamente adictos que compraban lo que necesitaban, y solo unos cuantos microvendedores que surtían a sus amigos y conocidos con parte de lo que habían comprado. Así pasaron las décadas y en los últimos años los narcotraficantes mexicanos se consolidaron como los principales vendedores de drogas, que de acuerdo con las versiones de las autoridades de Washington, envenenaban a niños y jóvenes estadounidenses. Incluso, en los últimos meses el presidente Donald Trump amenazó con declarar como terroristas a los cárteles de narcotraficantes de México para estar en posibilidad de atacarlos en territorio de nuestro país. Desde que Nixon creó la Administración para el Control de Drogas, se había manejado que esta agencia era necesaria para luchar contra un negocio criminal en el que participaban solamente extranjeros. Ahora, por primera vez, un funcionario de la DEA admitió la existencia de cárteles en Estados Unidos, donde ahora las drogas son distribuidas por distintos tipos de pandillas que antes trabajaban como distribuidores para los narcotraficantes mexicanos. Estas pandillas, integradas por ciudadanos estadounidenses, lograron arrebatarle el control de distintas ciudades y carreteras a los mexicanos. Los pandilleros dejaron de ser operadores para los narcos mexicanos y se convirtieron en sus socios. Así lo explicó el agente especial a cargo de la oficina de la DEA en Tucson, Arizona, Polo Ruiz, y precisó que estos nuevos cárteles estadounidenses tienen a sus propios líderes, los cuales ya han sido identificados por la Agencia Gubernamental Antidrogas. Estas declaraciones, que modifican la percepción tradicional que se tenía del narcotráfico en Estados Unidos, fueron hechas por el agente Polo Ruiz durante una entrevista con el corresponsal de la revista Proceso en Washington. De acuerdo a lo dicho por el agente de la DEA, se trata principalmente de pandillas de motociclistas que controlan ya el narcotráfico en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York, además del tránsito de estupefacientes en las carreteras que las unen. Todo ocurrió durante una entrevista entre Polo Ruiz y el periodista Jesús Esquivel, quien no hace mucho publicó el libro Los narcos gringos, en el que aseguraba que en Estados Unidos el narcotráfico ocurría mediante la interacción de personas independientes sin la existencia de organizaciones estructuradas como son los cárteles. En la entrevista, reproducida en parte en un podcast de Proceso, se indica que en Estados Unidos mueren aproximadamente 137 personas a diario como consecuencia de algún tipo de sobredosis, por lo que señala el agente, la DEA ha tenido que reforzar su lucha contra el narcotráfico, sobre todo para enfrentar a los cárteles domésticos. En ese momento el reportero interrumpe y pregunta por qué se refiere a cárteles domésticos cuando se sabe que estos no existen, y el agente de la DEA lo contradice y le comenta que no solo si existen, sino que los tienen bien identificados y conocen quiénes son sus líderes. También explica que el poder y los ingresos de los cárteles mexicanos, que llegaron a controlar todo el narcotráfico en Estados Unidos, motivó a algunas organizaciones locales que comenzaron a hacer poco a poco el mismo trabajo hasta terminar por hacerse del control de zonas enteras. Como ejemplo, el agente especial Ruiz mencionó que en los años 80 los cárteles mexicanos comenzaron a crecer comprando productos a los narcotraficantes colombianos para después venderlo en Estados Unidos, y ahora son las pandillas estadounidenses las que compran a los mexicanos para después distribuirlo en sus ciudades. Todo comenzó, dice Ruiz, hace unos 5 años, cuando algunas pandillas de motociclistas que años antes habían traficado con efedrina, cuando esta era una droga legal, comenzaron a traficar con sustancias que adquirían en la frontera, como es el caso del fentanilo, que es más barato que la heroína o la cocaína y también más fácil de transportar. Aunque no abundó mucho en cuanto a identificar a las pandillas que se transformaron en cárteles, sí mencionó algunas de las más antiguas y conocidas, como los Hells Angels o los bandidos. Este desarrollo en la estructura del narcotráfico en Estados Unidos ocurre cuando las autoridades de ese país han declarado que se encuentran en la peor crisis en la historia de la droga, de acuerdo a un estudio del Departamento de Estado en el que también se advierte que por primera ocasión las muertes por heroína superaron a los homicidios por armas de fuego.